Dios les bendiga, mis hermanas. Estamos aquí una vez más para poder estudiar la palabra del Señor. Y hoy vamos a empezar la primera parte del taller conociendo el reino de Jesús. Nosotros siempre como servidores de Jesucristo, como hijos de Dios, siempre nos preguntamos, ¿cuál es mi misión? ¿Por qué estoy yo acá? Pero hoy nosotros vamos a preguntar cuál fue el propósito por el que Jesús vino a la tierra. Que eso a veces, pocas veces nos detenemos o tenemos muchos años en el Evangelio, tenemos mucho conocimiento de la historia, de que Jesús vino, se hizo 100% hombre, como era 100% divino, que murió colgado en una cruz y que su sangre nos limpia de todo pecado y a través de él, a través de su gracia, nosotros somos salvos. En este taller, mis hermanas, más que conocimiento, tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para poder tener la revelación. Aquí en este taller necesitamos la revelación del Espíritu Santo para entender cuál es el mensaje que Jesús nos está dando en cada pasaje, porque a veces escudriñamos la palabra muy a prisa y hay puntos tan importantes y son tan clave para nuestro crecimiento espiritual que una coma mal leída, hermana, leemos un contexto muy diferente o el mensaje lo tergiversamos por usar los puntos en una posición equivocada. Así que hoy en este taller les voy a recordar nuevamente tres puntos que son tan importantes. ¿Qué necesito para tener éxito en este entrenamiento? Necesitamos disciplina, determinación y compromiso. Que no sea un taller más, mis hermanas, que venimos cada martes acá, sino que realmente hagamos conciencia que después de esto nosotros vamos a indagar más. Les voy a recordar la primera parte, los contenidos que vamos a ver. En el uno, ¿a qué vino Jesús a la tierra y cuál es su mensaje? ¿Qué es el reino? ¿Quién es Jesús en el reino? ¿Cómo ser parte del reino? El fundamento del reino, los componentes del reino, los propósitos del reino. Y entramos hoy en materia en el primer tema que dice, ¿a qué vino Jesús a la tierra y cuál fue su mensaje? Para poder saber a qué vino Jesús a la tierra, yo quiero que escudriñemos un poquito más atrás de por qué realmente Jesús es que vino a la tierra. Para poder entender a qué vino Jesús a la tierra, necesitamos entender el propósito de la creación del hombre y de la tierra. El hombre fue creado con el propósito de representar el gobierno del reino celestial en la tierra, que existió antes de la fundación del mundo. Y eso lo podemos comprobar en Mateo 25:34 que dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que el reino de él aquí en la tierra estaba preparado para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿a qué vino Yeshua? Lo vamos a aprender acá. Pero dice que el creador quería extender su reino invisible, porque en ese tiempo el reino de él estaba invisible, a una dimensión terrenal. Lo quería poner acá en la tierra, visible, con el propósito de manifestar su naturaleza, voluntad, deseos, actividades y la cultura de su reino. Él creó al hombre para establecer una familia con la que se pudiera relacionar, comunicarse y compartir su autoridad para que gobernara y lo representara en la tierra. Eso es lo que él hizo en el origen para Adán y que hoy esa posición la estamos ocupando nosotros. Pero ¿qué pasó? Dice, el Padre Eterno estableció a toda la humanidad
hombres y mujeres como gobernantes o reyes en la tierra. Esto establece la intención del Creador para la humanidad de que no gobiernen unos sobre otros. O sea, aquí Él la humanidad no la puso para que usted y yo no gobernáramos entre nosotros mismos, sino que gobernáramos en la tierra, sino que ejerzan su soberanía como un reino colectivo, responsable de dominar, gobernar, regir, controlar y administrar el planeta y sus recursos. Por lo cual dice, es un reino de reyes. Y esto lo vemos confirmado en Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Eso se oye tan bonito con todos esos mandatos, esas ordenanzas que en la palabra está escrito para el pueblo de Israel, donde de antes Él siempre lo sincronizó para beneficio de cada uno de nosotros. Miren, dice, el Padre creó al hombre conforme a su imagen. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero se lo vamos a recordar. Y semejanza para ejercer poder, dice, y dominio sobre los recursos y el ambiente de la tierra. En Génesis 1:26 él dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto está hermoso, mis hermanas, donde dice que la palabra imagen aquí no se refiere a la semejanza física, porque muchas veces hay personas que dicen, si este es morenito, si este es blanco, este es aquí, es allá, y todos dicen que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero en esta imagen y semejanza de Él no se está refiriendo físicamente, sino que se traduce de la palabra hebrea selén y demut, que significa naturaleza esencial, o sea, la esencia de él, característica y la esencia, dice. El hombre es un espíritu semejante a Dios, con la capacidad de gobernar, y es por esto que le pudo dar dominio al hombre sobre la tierra. Imagínense, hermano, porque él aquí le dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero también él le dice que el hombre vaya y multiplique y se fructifique y se enseñoree sobre la tierra. Le dio, como dicen, le entregó las escrituras, le entregó la propiedad de la tierra para que el hombre la gobernara. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres fuimos hechos a imagen y semejanza de él. Por lo tanto, si somos hechos con esa esencia, con esas características que Él tiene, así como Él tiene la capacidad para gobernar en el cielo, nosotros podemos tener la capacidad para gobernar la tierra, porque Él sabía la capacidad que Él había depositado en el hombre. Por eso fue que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y dice, esto yo le tomo foto y me lo aprendo de memoria. Dice, el recibir dominio implica ser establecido como soberano, gobernante real, o sea, no es la imitación, el original, amo, gobernador, responsable de reinar sobre un territorio designado con la autoridad inherente para representar y personificar como un símbolo el territorio, los recursos y todo lo que constituye ese reino. Qué hermoso, mis hermanas. Ustedes van a decir, hoy está leyendo, pero no quise obviar nada porque esto es tan importante. Yo se los pude decir en la mente, pero no lo iba a decir bien, por eso prefería anotarlo. El hombre fue creado
con el mandato de dominar la tierra. Es decir, le dio la responsabilidad de representar el gobierno de Dios sobre el planeta. Mire cuántas bendiciones tiene el hombre, usted y yo. La naturaleza del mandato de ejercer dominio. Veámoslo en estas cuatro características. El Señor le dio dominio al hombre sobre la tierra, dominio sobre la creación y la tierra, no sobre otros hombres. Oiga, aquí lo esclarece. Nunca le fue dado el dominio sobre los cielos. O sea que nosotros vamos a gobernar en la tierra, no en el cielo, mis hermanas. Que muchas hasta ya están vendiendo propiedades para que usted se haga su palacio allá en el cielo, pues se equivocaron de lugar porque el hombre nunca se le ha dado el dominio sobre el cielo, se le ha dado sobre la tierra. Y dice que nuestra herencia es esta tierra. Y esto lo vamos a ir comprobando con bases bíblicas más adelante. Podemos concluir que el propósito de Dios en el principio de la creación del hombre fue, mire, establecer con el propósito que Dios hizo al hombre, establecer una familia de hijos espirituales, no de siervos, mis hermanos. Establecer un reino, no una organización religiosa. Y nosotros le llamamos iglesias hoy en día, pero él dice que él estableció reinos, no organizaciones religiosas. Establecer un reino de reyes, no de súbditos. Establecer una comunidad de ciudadanos, no de miembros religiosos. Establecer una relación con el hombre, no una religión. Extender su origen celestial desde el cielo a través de la tierra, a través de, no me deja ver acá. Esto, hermano, nosotros lo podemos ver y dice, ¿por qué perdió el hombre el dominio sobre la tierra? Si nosotros pertenecemos a un reino, todo reino o todo gobierno tiene tiene embajadores o tiene personas que lo representan. Y en el reino de Jesús no es la excepción, porque nosotros estamos aquí para proclamar, porque Él vino a proclamar. Entonces, proclamar es llevar un mensaje. Dice que nosotros somos esos embajadores, somos esos heraldos. ¿Y qué es un heraldo? Es ese que da la voz, que anuncia un mensaje para que se escuche por todos. Entonces, pero ese heraldo es un mensajero de un gobierno o de un reino. ¿Sabe de que en la traducción de la Biblia, del lenguaje original al nuestro, en nosotros dice id y predicad? En el original dice id y proclamar. Entonces tiene un significado diferente porque nosotros somos los embajadores que vamos a representar el gobierno de Jesucristo aquí en la tierra. Y esto es bien importante que nosotros lo aprendamos a diferenciar. ¿Por qué perdió el hombre su dominio sobre la tierra? Todo embajador o representante es solamente legítimo si tiene buenas relaciones con el gobierno que representa. Y esta persona tiene que obedecer sus reglas y sus instrucciones. Y miren, aquí hay una instrucción se le dio al hombre en Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Aquí hay una instrucción muy específica y no fue muy complicada. No que solo, imagínense usted, imaginémonos usted y yo ese huerto del Edén, lleno de tantos árboles frutales, lleno de una belleza para poder, como dice, suplir todas las necesidades que habían en ello. Pero le especificó y le dijo, de todo árbol podés comer menos de este. Pero nosotros vemos que la serpiente fue astuta y empezó a conversar con la mujer. Nosotros a veces, muchas veces creemos que solo vino ese momento y en ese momento la confundió y en ese momento la mujer estaba en sus días hormonales y estaba tan almática y fue confundida y por eso en ese momento ella decidió, pero entró en conversación. Y aquí vamos a ver que la mujer le dice, la serpiente le dice, le tergiversado el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el pueblo de Dios hoy? Que hoy se está diluyendo la palabra. Está tan diluidita que parece, pero no es. Está tan diluidita que es, pero no tiene sabor. ¿Por qué? Porque la adaptamos a nuestro sistema religioso que estamos viviendo hoy como la serpiente se la adaptó a la mujer. Y allí es donde tenemos que tener cuidado el día de hoy, hermana, que la palabra del Señor se está diluyendo de la manera que la serpiente en el origen, allá en el principio, se la diluyó a Eva. Porque dijo, la serpiente le dijo, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, dice, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire, estaba diluyendo la palabra porque no es lo que el Señor, el mensaje, la instrucción que se le dio a Adán. Porque le dijo, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mire, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Allí es donde tenemos que tener cuidado cómo el enemigo sutilmente en este tiempo y en esta hora está diluyendo la palabra para confundirte a ti si no la escudriña, para confundirte a ti si no conoces la palabra. Y le dijo a la mujer, respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Otra palabra diluida. En ningún momento la instrucción que se le dio a Adán le dijo, no lo toques. Le dijo, no comáis. Entonces nosotros tenemos que ponerle mucha cabeza a esto, hermana, porque sutilmente hoy la palabra se está diluyendo de una manera que parece y no es. Sabe y no sabe. No sabe nada. Entonces nosotros tenemos que tener la palabra dentro de nosotros, dentro de nuestro, escritas en las tablas de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que en el momento que el enemigo venga, nosotros no entremos en conversación. Porque nosotras no somos llamadas a entretenernos, a estar conversando con el enemigo. Porque eso fue lo que pasó con Eva. Ella se entretuvo a conversar con el enemigo donde ella no estaba llamada a conversar. Ella estaba para que fructificara, para que se multiplicara y para que cuidara y gobernara la tierra. No para que entablara conversación con el enemigo. Y es el mismo mensaje para usted y para mí, porque estamos en esta tierra que es el gobierno que Dios estableció para usted y para mí. Pero Él vino para volvérnoslo a entregar, porque ¿qué es lo que pasó con Adán y con Eva? Por eso fue que Él vino nuevamente. Y dice, ¿por qué el hombre perdió? El Creador puso límites o parámetros al hombre y le advirtió que las consecuencias de quebrantar estos límites sería la muerte.
es decir, la separación de él y su reino. Y esto está vigente para usted y para mí, mis hermanas. Esto no solo fue para Adán y para Eva, esto está vigente. Esta instrucción, como tú, como gobernante del reino, como siendo parte del reino de Yeshua, esta instrucción también es parte para ti. Es para ti y para mí. Entonces es donde nosotros tenemos que prestar atención cuando nos están diluyendo los mensajes. Por eso usted y yo tenemos que comer de la mesa, del pan que está ahí servido, no del que está diluido. Las escrituras nos muestran que el hombre desobedeció a su padre y al hacerlo declaró su independencia de gobierno de los cielos y cortó su relación con el Rey Supremo. No fue cualquier cosa la que hizo este muchacho, este tipito. Esto constituyó a Adán en un inicuo, hermano. Es decir, uno que está fuera de la ley. Este acto se considera una traición que merece la muerte, pero a esto no es la muerte física, es la muerte espiritual. Y al esto ocurrir, perdió la comunicación con su fuente, con el Espíritu del Señor, y ya no tendría cómo conocer la voluntad del cielo para establecerla en la tierra. Y esto lo descalificaba como embajador y le quitaba el dominio de la tierra. Miren, hermano, de verdad que esto está tan hermoso porque dice que Adán, al pecar, él se volvió un inicuo. Entonces, esa iniquidad la heredó a todos nosotros. Pero hoy nosotros viniendo a Cristo, solo tenemos dos opciones. O sos un inicuo o sos un santo. Solo hay dos. Solo hay dos. Si nosotros no estamos cumpliendo los mandatos, los estatutos que el Padre ha establecido para usted, para mí, para que seamos los gobernantes actuales de hoy, de esta tierra, somos inicuos. Nada más, no hay un tercero, no hay un en medio. Por eso hasta en Apocalipsis dice, porque ni eres frío, le dice, y no eres ni caliente, porque eres tibio, yo te voy a vomitar de la boca. O sea que esa media no existe para Dios, solo existen inicuos o santos. Y miren, esto sigue. Adán se transformó en un embajador sin representación legítima del cielo sobre la tierra. Un ciudadano sin nación, un rey sin reino, un gobernante sin dominio. Y la tierra se convirtió en un territorio bajo un gobierno ilegal. ¿Qué es lo que pasó? Cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció y Eva, ellos fueron expulsados del Edén. Porque ellos ya no podían seguir dentro del Edén, porque ellos perdieron la legalidad de su gobierno que les había sido entregada en el origen a ellos. Perdieron la legalidad de gobernar, de fructificar, de soñorear sobre la tierra. Y por lo tanto fueron expulsados del Edén. Y cuando fueron expulsados del Edén, dice que una espada estaba puesta sobre la puerta. Y ahí se cerró la puerta. Y ahí el hombre cerró el acceso para tener parte del gobierno de la tierra. Y por eso es que Jesús tuvo que venir a la tierra. Porque él tenía, miren, aquí, esto nosotros lo podemos ver y decir, ay, Adán lo expulsaron. No, esto es más allá de que fue expulsado. Lo que significó el que Adán fuera sacado del huerto del Edén, esa puerta se cerró y no había manera para que se pudiera abrir. Y dice, el propósito
del ataque satánico sobre el hombre fue apartarlo del jardín y desconectarlo de la relación con Dios. Porque acuérdense que cuando Jesús lo llamó y le dice, ay, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso indicaba que la comunicación de Adán con Jesús era a diario y en todo momento, en todo lugar. Había una comunicación hermosa, una relación hermosa. Y dice, al lograrlo esto, el hombre quedó bajo el poder del adversario. O sea, oiga, ¿quién? Porque como estaba sin gobierno, estaba sin ningún territorio que gobernar, él estaba, como dicen, huérfano y desventurado. Y dice, por esto no se quedaría así, pero esto no se quedaría así. El Padre Eterno, ante la traición y la muerte espiritual del hombre, dio las palabras proféticas que vendría un descendiente, un postrer Adán que quebrantaría el poder del adversario sobre la humanidad y recuperaría la autoridad y el dominio que el primer Adán tuvo para poder establecer el reino de los cielos nuevamente en la tierra. Y nosotros podemos encontrar muchos pasajes donde dice que un vástago del linaje de David iba a nacer, iba a venir. Ay, hermano, es que hay tantas promesas, dice, y aquí se establece la esperanza de un rey Mesías y el retorno del reino. Es por eso que la misión y propósito principal del Mesías profetizado sería de redimir al hombre, restaurar todas las cosas y restablecer el reino en la tierra. Ay, hermano, no le suene eso bonito, no le suene esa emoción, porque dice que cuando Él vino a restablecer ese reino espiritual, es porque ya existía cuando viene a restablecer, o sea, algo que ya estaba establecido. Y ley primogénita que se le dio a Adán fue que él iba a gobernar esta tierra. Pero a raíz de verse convertido en un inicuo, él perdió todo ese derecho. Y es ahí que aparece, como dice su entrada magistral, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, y dice, ¿cuál fue el propósito de la venida del Mesías? Para que nosotros entendamos esto, quería hacerles como un preámbulo. ¿Por qué era necesario que Él viniera a la tierra? No fue solo por así, porque al padre ese día estaba desocupado y se le antojó mandar a su único hijo aquí a la tierra. No, tenía un propósito. Y miren, Jesús hizo la declaración de su propósito al comenzar su ministerio. Y es aquí donde yo quiero que usted y yo le prestemos atención a estos pasajes. Yo lo tengo traducido en el lenguaje original de la Biblia Pechita, que es del lenguaje original, y en Mateo 4:17 dice, porque si usted lo lee en la Reina Valera, dice Jesús a predicar. Entonces, desde entonces comenzó Jesús a proclamar, porque Él es un heraldo que viene a dar un mensaje y viene a dar un mensaje de reino, no cualquier mensaje. Como les decía anteriormente, los heraldos dan mensajes del reino, no dan cualquier mensaje. Por eso es que en el mensaje, en el lenguaje original dice proclamar, porque todo el que proclama es un heraldo que da un mensaje del reino al que pertenece o al que forma parte del que él vive y es parte de esa persona. Entonces dice, desde entonces comenzó Jesús a proclamar y a decir arrepentido. O sea que aquí una vez más nos está diciendo, hagan techubá porque tienen que retornar a ese diseño original. El diseño original es arrepentirnos, hacer techubá, humillarnos, tener ese cara a cara, esa confrontación de nuestra condición actual para poder retornar al diseño original que Él estableció en el principio con Adán.
Y dice, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ¿qué es lo que vino a proclamar Yeshua a la tierra? Vino a proclamar el reino, mis hermanas. Y muchas veces nosotros decimos, vino a proclamar tu salvación. Vino a proclamar el reino porque tú sos reino, porque tú eres real sacerdocio, porque tú sos nación santa. Entonces Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser reyes y sacerdotes. Y los que gobiernan en todo reino son reyes y sacerdotes, mis hermanos. Entonces, por lo tanto, Él vino a proclamar el arrepentimiento y que el reino de los cielos se había acercado. En Lucas 4:43 dice, y él les dijo que también a otras ciudades era necesario que anuncie el evangelio del reino una vez más, porque para esto soy enviado. O sea, aquí está diciendo en otras palabras él, yo he sido enviado para proclamar el evangelio del reino, para anunciarle a la humanidad que el reino nuevamente viene porque la puerta se cerró cuando Adán salió, cuando Adán fue expulsado, pero aquí viene la puerta que va a abrir la entrada a la humanidad nuevamente a formar parte de ese reino que yo lo establecí desde antes de la fundación del mundo para cada uno de ustedes. Y en Mateo 4:23 y dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en su sinagoga y proclamando el evangelio del reino. Una vez más lo dice, mis hermanos, el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, ay Señor, ¿dónde están los Elías de hoy? ¿Dónde están los Josué? ¿Dónde están los Moisés? Pero si usted se va a estudiar la historia de todos esos hombres, hombres de Dios, hombres usados por Dios, que Él los trajo en su momento para su hora y para su tiempo aquí en la tierra. Pero si usted va a escudriñar la historia de ellos, se deprimieron, se enojaron y hicieron muchas cosas que como humano usted y yo hacemos. Entonces, lo que tú y yo tenemos que llevarnos esta noche de lo más que tú puedas adquirir que al que tienes que aprender a imitar es a Él, porque Él vino a proclamar el Evangelio del reino. Y muéstreme usted en alguna parte de la Biblia donde usted haya imperfección en la obra que Él vino a realizar aquí. Nosotros como iglesia repetimos como cotorras o como papagayos lo que escuchamos de X famoso predicador. ¿A dónde están los Elías de hoy? ¿A dónde están los gulanos y los menganos y los sutanos? ¿Por qué no preguntamos a dónde está el Yeshua que yo tengo que imitar? ¿A dónde está el Yeshua que yo tengo que parecerme a él? Tengo que hablar como él. Tengo que proclamar el mensaje del reino porque el reino de él ha venido. Y una cosa que él no olvidó ningún detalle, que tú y yo muchas oramos el Padre Nuestro. Y ahí dice, venga tu reino. Él nos recuerda en muchos pasajes de la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Y usted, hermana, tómese la tarea de buscar pasajes que la lleven a conocer más del reino de Él. Porque al que tenemos que parecernos es a Él. A quien tenemos que imitar es a Él. Y quien tenemos que proclamar es el mensaje de Él. Porque por eso Él vino. Mire qué tremendo esto. Y dice Mateo 4:23, Jesús iba, esa ya la leí. Y Mateo 12:28, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. Hermana, es que Él lo recalca en cada momento.
Yo no sé usted, pero yo anteriormente yo no le había prestado atención a eso. O sea, decía arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no me había detenido de una manera minuciosa a detener, a pensar por qué él recalcaba tanto, el reino ha llegado. Arrepentidos porque el reino ha llegado. O sea, queriéndote decir, mira, prepárate si tú quieres ser parte de esos reyes y de esos sacerdotes de mi reino. Tienes que estar arrepentido, tienes que estar listo, porque mi reino ya llegó. No se tardó más, ya llegó, porque estaban esperando el reino. Y dice, Jesús vino a proclamar la llegada del reino de Dios a la tierra. Él también vino, dice, a abrir la puerta del reino, como se lo había dicho anteriormente, porque esa puerta estaba cerrada. Y Él es el único que tuvo acceso para poderla abrir, para que tú y yo podamos entrar confiadas, con seguridad, con legitimidad, con derecho, nada de ilegal, nada saltándonos los muros, nada entrando ahí haciendo, como dicen, mintiendo para poder entrar. No, con legalidad, que somos esos reyes de él. Dice que vino a restaurar al hombre de su identidad y propósito original como representante del reino de Dios. ¿Qué es esto? Porque el hombre perdió su propósito, mis hermanas, perdió su identidad y perdió la herencia, ese legado del reino que se le había entregado al hombre. Miren, hermanos, estas tres cosas. Había perdido su propósito por el que había sido estado, puesto en la tierra. Era para que multiplicara y fructificara. Es su propósito. Y dice que su identidad, el tipo ya ni sabía ni quién era porque era un ilegítimo. Ya no tenía ningún derecho a nada. Y dice la herencia, que era que le había entregado el reino de Jesús aquí en la tierra. Y el único que podía tener acceso era él como hombre. Por eso es que vino en forma de hombre. Él vino, dice, a darnos el Espíritu Santo que nos guiará a la verdad. Él vino a establecer el reino a plenitud visiblemente en la tierra. Miren, hermana, cuando Adán y Eva pecaron, la tierra quedó bajo el dominio del inicuo. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él le quitó ese derecho y se lo entregó nuevamente al hombre. Qué hermoso, hermano, cómo Él sincroniza todo para beneficio suyo y mío. Él pensó en cada detalle, Él pensó en todo para nosotros. Y a veces, hermanos, si el ser humano entendiera lo que esto significa, miráramos las cosas de una perspectiva diferente, valoráramos mejor. Nos detuviéramos y prestáramos atención más a ser más agradecidas por los privilegios y la bendición que usted y yo tenemos. Con solo el hecho de estar aquí escudriñando esta palabra, hermana, somos más que bendecidas. ¿Qué pasa? Dice, cuando recibimos a Jesús como Señor. ¿Qué pasa, mis hermanas? Nacemos de nuevo. Volvemos a la vida que habíamos perdido por causa de la iniquidad. Somos reconectados a la fuente de la vida. Cuando Adán rompió ese pacto que había entre él y Dios, él cortó esa comunicación que había directa con él. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros nos arrepentimos, volvemos a enchuflarnos, volvemos a conectarnos a la fuente principal, que ya no tenemos acceso por medio de otra cosa, nada más que de esa fuente. Usted y yo somos tan bendecidos porque tenemos la conexión principal con la fuente principal. Nada de una fuentecita que está adherida a la principal. No, la conexión suya y mía es directa con Él. Y dice que cuando nacemos de nuevo, fuimos reconciliados con el Padre y hecho justicia, es decir,
posicionados correctamente. Y en 2 Corintios 5:21 dice que somos la justicia de Dios en Jesucristo, mis hermanas. Nosotros somos justificados a través de Él. Qué hermoso. Y dice, entramos al reino legalmente. Ay, esto suena tan hermoso, mis hermanas. Esto sí. Y dice que recobramos la ciudadanía celestial y la legalidad para ser representantes del reino en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Si sos representante, un representante legal, un embajador representa dignamente a su país. Pero para poderlo representar tiene que tener comunicación, buena comunicación con su gobierno para poderlo representar. Si ellos no tienen comunicación, no puede representarlo. Pero nosotros al recobrar esa ciudadanía celestial, nosotros sí tenemos esa comunicación nuevamente con el dueño del reino, con el rey de reyes que está ahí gobernando. Y así nosotros podemos representarlo digna y legítimamente. Volvemos a nuestra condición de hijos legales que tienen la tierra por heredad. Recibimos al Espíritu Santo para conocer la verdad del Padre. O sea que el Espíritu Santo siempre nos va a revelar, nos va a mostrar la verdad del Padre y poder para representar al reino. Por eso dice que cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, vamos a recibir poder. Por bien claro lo dice la palabra. Y dice, en resumen, Jesús vino a proclamar la llegada del reino de Dios y a través de su sangre proveer entrada al reino para que todos los que vinieran a él, Jesús nos hace nacer de nuevo, para que podamos entrar legalmente al reino. Pero esto solo el inicio de lo que él nos otorgará como ciudadanos del reino, solo es una pinceladita. Jesús vino a restablecer el gobierno de Dios en la tierra y a restaurar a sus leyes terrenales, a su lugar legal de dominio. Él vino también a inaugurar el nuevo período del reino sobre la tierra. ¿Por qué sobre la tierra? Y él vino a devolver. Él vino a devolvernos el Espíritu Santo a través del cual nos podemos comunicar directamente con el Padre, restableciendo esa comunicación, hermanos. Nosotros volvemos nuevamente a comunicarnos con Él a través de esa comunicación. Qué hermoso, mis hermanas. Acá dice, tengo esta pregunta. Como discípulo del Mesías, estás enseñando el mismo mensaje que él anunció y revelando al mundo lo que él vino a hacer. Recordemos siempre, mis hermanas, meditar y buscar más prueba bíblica de lo que has aprendido. Y esto también, hermanos, tenemos que compartirlo con más personas, porque de verdad es tan vital, hermanos, que estamos viviendo tiempos cruciales en la iglesia. Estamos viviendo tiempos muy difíciles que si usted y yo no escudriñamos la palabra, si usted y yo realmente no nos detenemos a ver la obra redentora de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿qué es lo que hizo por usted y por mí? Si nosotros entendemos el mensaje del reino de Él, el mensaje que Él nos vino a anunciar aquí a la tierra, mis hermanos, va a ser más fácil que usted y yo proclamemos de ese mensaje. Proclamemos, grabémonos esa palabra, porque somos heraldos del reino de los cielos. Por eso nosotros estamos aquí para proclamar, para anunciar, para manifestar y para establecer el propósito del Padre aquí en la tierra.
No estamos por cualquier cosa, estamos con una asignación especial, mis hermanas, porque usted y yo somos parte de ese reino. El día que usted y yo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Salvador de nuestras vidas, ahí usted y yo nos convertimos en esos heraldos que vamos a proclamar, porque el heraldo es que el que anuncia, el que da un mensaje para que todos lo escuchen, pero es un mensaje que viene de parte del reino que él representa. Entonces tú y yo vamos a proclamar el mensaje del reino que usted y yo representamos, y es el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje que usted y yo vamos a proclamar? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A ese reino donde usted y yo queremos morar. Ahí a ese reino que Él ha preparado para usted y para cada uno de los que sean obedientes, de todo aquel que se santifique para Él, que se guarde para Él. Porque Él no vino a establecer ningún sistema religioso, mis hermanas. Tengamos presente, hermano, que con los tiempos la religión vino y confundió y estableció no más de hombres establecidos por hombres, pero usted y yo es tiempo, mis hermanos, que nos acatemos y nos apeguemos a lo que dice su palabra, a lo que dice el manual de vida. Porque muchas veces una palabra y no nos hemos detenido. Les soy honesta, mis hermanas. Le digo, muchas veces yo decía, ay, venga tu reino. ¿Y sabía realmente qué reino estabas pidiendo? Por eso dice, ustedes no reciben porque piden mal. Entonces nosotros decimos al Padre nuestro, venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. ¿Realmente sabemos cuál reino es el que estamos pidiendo? En esta noche, hermano, yo quiero que cada una de nosotras recapacitemos. Esto solo es una pinceladita, hermana. Tal vez me faltó tanto para poderles explicar. Tal vez usted lo pudo haber hecho mejor. Pero yo la invito a que usted escudriñe por su propia cuenta, que busque por su propia cuenta, porque esto es un tesoro, hermano, depositado para usted, para mí, para este tiempo, para que nos llenemos y realmente seamos esos proclamadores, esos anunciadores. Acuérdese, no se le olvide, usted no está aquí para predicar, usted está aquí para proclamar el mensaje del reino. Así que voy a orar para dar terminada la enseñanza del día de hoy. Ay, gracias, Padre. Te agradezco, Espíritu Santo de Dios, por esta palabra. Que sea, oh Dios amado, melodía para nuestros oídos. Pero el mensaje del reino tuyo, Señor amado, no solo tiene que ser entendido, sino tiene que ser revelado por medio de tu Santo Espíritu. Yo oro en esta hora, Espíritu Santo de Dios, para que tú hagas esa revelación en mí y en cada una de tus hijas. Que tu reino sea revelado a cada uno de nosotros para vivir de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu asignación, de acuerdo, Señor amado, lo que tú has determinado para cada una de nosotras. Porque para esta hora tú nos has llamado, para este momento, para que seamos esas proclamadoras, para que seamos esas anunciadoras de ese mensaje de arrepentimiento a todo aquel perdido, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta palabra. Sea tu nombre bendito, Padre. Sea tu nombre glorificado hoy y siempre. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra por los siglos de los siglos, mi Dios. Amén y amén.